quiere, sale. Pancho, dale. ¡Vamos de arriba! ¡Ayuda, joda! Dos conmigo. ¡Listo, Gaby! Derecha, pues. Dale, ese te mola. Ahora sí. Eso. Vuelta. Pancho, no vayas ahí, Pancho.
¿Qué equipos son, amigo? Estos. Estos son niños y otro equipo se llama Sólido. ¿Quinta? No, no sé qué es. No, son los dos buenos. No sé si es segunda. Ah, ¿sí? Sí, me parece que sí. Ok. Literal, enfoqué la chilena, boludo, en vez de enfocar tu cabeza. Cuquiñas con K, ¿no? Las dos veces. Cuquiños. Cuquiños. Claro, claro. ¿Y con NH o...? Sí, Ok. ¿Y el otro cuál me habías dicho? y otro se llama Sólido. Sólido. Ok. Bien, Tincho. Creció. Pará, Tincho, pará.
Willy, va. Listo, Luca. Ahora sí, sí. Pasalo, Luca, pasalo. Bien, Luca. Che, ¿cómo se les escapó ayer, boludo? ¿Eh? ¿Cómo se les escapó ayer? ¿Lo viste, boludo? Sí, lo grabé, boludo. Ah, ¿estás grabando vos? No, yo no le di ni pelota. Encima me dio una bronca. Sí, ¿en cuánto atajaste? ¿Dos? ¿Eh? ¿Atajaste dos o atajaste uno? Los penales. No, dejé uno. Me quería morir, porque en el primer penal de ellos lo pateé un zurdo. Y yo Lo siempre... que cruzó, ¿no? ¿Qué? Sí, y yo siempre miro dónde se paran, cómo toman la carrera. Si la paran más, o sea, si toman la carrera más bien derecha o pelota, yo sé que o le pega al medio o la abre. Y el loco este, no sé, como que me cambió el tipo de la ¿Te carrera cagó? y dudé y dije, abre. Y si la cruzó dije, no, tiene que tirar por otro lado. Y después el que lo atajé, la cagada en las patas. Estaba re cagado, Estaba boludo. re cagado. Yo dije, acá este me la cruza despacito y la cruzó despacito. Todo re despacito, o sea. Para mí ahí le tenés que pegar fuerte. Al arco fuerte. Encima último penal, boludo. Yo no me iba a quedar en el medio. Pequé de verde el último también. ¿Quién erró de ustedes? El... Seo y yo hago, los dos que laburan acá. Son pelotudos. Uno en travesaño y el otro la mierda. Hijo de... Para mí tirar un costadito fuerte. Yo le dije. Si va afuera, bueno, Yo pero... le dije. Yo no, al arquero de ellos no lo vi tirarse en todo el partido. Le digo. El chabón no se va a tirar épicamente a sacar un penal que la colocan bien. Le digo, pateale y a Joao. Además, que es el eso, segundo. ellos dos saben patear bastante Por bien. eso, al segundo, o sea, Joao, el que le pega el travesaño, le hago el gesto. Le digo, yo, acá le digo, le pongo una mano. Sí, creo que te vi. Digo, así. Y agarra y mete un fusilazo travesaño y a la mía, boludo. Es como, Quiso asegurar, capaz. encima, siempre perdemos penales, boludo. Creo que tuvimos 3 series de penales, perdimos las 3. ¿Qué era? ¿Semi de qué? Semi de nada, de Copa Verano. Lionel Scaloni, ¿no? Sí. No perdíamos nada, qué sé yo. Pero es mayor. Sí. Y el tema igual lo queríamos ganar por el tarado este, que había uno que la reboqueaba. Ah, sí, el rubiecito. Sí, el 8. No, uno de bueno, ese también, pero uno de pelo negro, que estaba todo tatuado. Ah, ese igual medio que bloqueó, pero por la situación del partido, más que nada. Sí, no, pero al final del partido, o sea, ganan por penales y le dice a Seba, le dice, vos, no sé qué cosa. Y Seba se pone loco y lo agarra a mi primo y lo revolea y dice, bueno, ya está. Y Ar le dice, ves por qué te da para atrás, no sé qué, porque sos un cagón, si yo te cago a trompadas. Y ahí le digo, callate, ya terminó, me dice, le digo, ya está listo, y lo toco así, boludo, ¿viste? ¿Alguien al No fue cruzó? provocativo, le digo, ya está listo. Me dice, yo le digo lo que quiero y vos no me toques, y se me pega así. Le digo, no te toco, boludo. Encima ganaron. Sí, pero ponele, una vez le jugamos con el equipo de Santino, estábamos Seba y yo. Ayer jugaron, ¿no? El También. equipo Santi. Sí, bueno, ¿O pero no? jugamos a estos a Bellaqué una vez, a los amarillos. Y Seba tenía la pelota así, iban ganando 7-4, iban ganando. Tenía la pelota Seba y viene corriendo y lo levanta, pero mal. Ese, ¡plum! Y cuando se para Seba, lo empuja y viste un Platense, viste, ¿alguna fuiste Platense? Sí, sí, sí. Viste que tiene como la red, pero lo tiene bajita. Ah, Y sí. lo empuja contra el alambrado Lo y dio Seba se vuelta. cae para atrás. Y dice, concha de tu madre, iban ganando, boludo. Entonces siempre es mala leche ese chaval. Y ya dijimos, bueno, ¿El 8? sí. Igual en liga nos toca con ellos también, estamos en la liga. Hasta picado. Así que ahí vamos, dijimos, salimos con todo, que vamos como crudo. Pasa que era el primer partido fuerte mayor que jugábamos. El primer tiempo le podríamos haber metido un montón de goles, boludo. Cerramos 3 goles acá abajo del arco. Pero bueno, Sí, no juegan mal, pasa que tienen que asegurar más. los sí, goles. yo le digo a mí. Aparte siempre entramos confiados, tipo de terminar el entretiempo. O sea, era el entretiempo y ¿Qué iban? tanto 3-0, acá. ¿no? No, ¿cuánto iban? 1-0, digo. 1-0. Sí, sí. ¿Y por qué eso. se lo empataron 1-1? 1-1, Ah, sí. es verdad. 1-1 porque el Chueco hizo así, hubo un foul y como Sí. estábamos haciendo tiempo dijo, bueno, no sé qué cosa, cambio. Y creo que cuando estaba saliendo uno y entrando el Hizo el otro, pase. Claro, y lo pateó y me la puso al ángulo mal. Un golazo. Yo volé todo, dije, ¿llego? No llego. Tipo, salté así, mano cambiada, todo, dije, ay, me pasó re No, un fino. golazo. Pero la puse al ángulo mal. Encima yo estaba atajando re bien, boludo, había atajado un montón de Sí, pelotas. sí, sí. Me quería morir, pero bueno. Cosa de pasa. Después volvimos a jugar y en la cancha al lado a las 9. Por eso, no, ese no es el equipo de Santino, por eso yo te decía. No, eso
jugamos sub-18 todavía, es el equipo de un amigo. Y ganamos y pasamos a la final. Ah, la semi de Champions, ¿no? Claro. Así que dentro de todo es, qué sé yo, 1-1. Sí, sí. El tema nos toca con un equipazo la final. ¿Quién es? Se llaman Real Urquiza. Ah, es verdad, ganaron ese fue un 7-6. partidazo, Sí, no boludo, saber. 7-6 allá, Ese campeón. lo primé. Qué partidazo, boludo. Terrible. Encima le meten el gol sobre la hora del empate y ya terminaba. Igual le meten un gol cuando sacando del medio, digamos. Por eso. Y nosotros ya estábamos tipo fijos de que la final era con Catania, porque Catania como el candidato. Iba 3-0, creo. Ese es el partido que yo me confundí, que iban 3-0. Era el candidatazo Catania, boludo, mal. Encima el Catania tiene a un ruso arriba El chabón ese. lo que aguanta, lo que El loco juega. ese juega en las inferiores de San Lorenzo y es el 9 de la sub-20, no sé qué mierda. ¿En serio? Sí, sí, te juro, pero va a la selección, todo. Pero sigue viniendo a jugar acá, nosotros no Está entendemos loco. que sigue viniendo. Pero te juro, ya con difunto, la liga pasada la peleamos con ellos. Que tenía el ruso ese que nos metía goles de todos lados, boludo, era terrible. Es tremendo, boludo. Porque vos decís, no es habilidoso, capaz. No, o sea, no. capaz que sí te tira alguna, pero. Pero ¿viste? Sí, no Van es todas que adentro. firulete, no, el loco corre como un tanque y te aguanta. Sí, no se la saca ni en pedo. No, Pero del otro lado también había uno que, no sé si viste el partido vos. no, pero los tengo vistos igual. Ah, sí. había uno que, no sé, de Real Urquiza o algo así. No sabés lo que jugaba, Sí, tenía un sí. cañonazo en la zurda, era Sí, un flaco nos alto, dijo zurdo. Mati que metieron como 5 goles. Que ese Sí, metió como ese 5 goles. metió como Metieron 5 5 goles el goles. ruso y 5 goles el otro. Claro, metió en todos los goles Sí. ellos. Y bueno, así que ahora en la final nos toca contra ellos. Yo creo que les vamos a ganar, pero porque somos mejor equipo, capaz. Es que Tipo, para en mí cuanto a sí. totalidad, 1 por 1 el nombre. Pasa yo que creo tienen que capaz tener somos- cuidado con esas Claro. individualidades. Pero bueno. Porque en realidad pasaban a tener ventaja gracias a esos dos. O sea, metió un gol equipo era gracias al chabón Claro, ese y metió el claro. otro gracias al otro. Sí, sí, no sí, era sí. mucho mérito en Claro, claro. grupal, ¿viste? Mati nos dijo justo, sí, metieron 5 goles por lado cada uno. Fue un partido en contra de ellos, más Por o eso. menos. Fueron muy bien los dos. Nosotros en equipo tenemos, con el equipo este de mi amigo tenemos mejor. Nosotros tenemos mejores nombres. Ah, claro, ustedes juegan con el equipo de la remera roja, ¿no? Claro. Ayer igual dejamos un equipo que era un desastre, pero igual ganamos 7-2. Menos mal. Pero ya la semana que viene tenemos a todos los que vienen siempre. Ay, sí. Pero no sabés si lo loco que estaba el árbitro de la otra cancha, boludo. Ah, sí. Minuto Vi que había uno- mucho barro. Minuto 1 de partido, Sí. tiro libre y barrera. Entonces salta un compañero nuestro Sí. así, con el brazo pegado acá. Y le pegan el codo, pero estaba pegado, Sí. ahora foul. Entonces Seba le dice, no, dale, juez. Y Seba vuelta y le dice, vos no me grites, a mí no me grites. Así, Seba le dijo, pará, me asusté, juez, ahora le pido el cambio, no juego mal. empezó a decir. Y el loco sacó, creo que 5 azules y una roja directa. Ese fue el partido medio que. Fue medio polémico, ¿no? Sí, nos re inclinó la cancha, pero no sabía que laburábamos acá, tipo, nos inclinó la cancha de burro, ¿entendés? Claro, No es que- claro. No es que vos decís, bueno, lo hizo porque, no sé, laburamos ahí como, que igual no creo que nadie lo haga, pero digo, como para tener una excusa. No, claro. Termina el partido y le dijo a Matías, ¿sabés que yo laburo acá? No tenía ni idea de decir yo. No es que nos bombeó mal, o sea, cobraba mal para los dos lados, pero de repente, no sé, les echó a uno a los 5 minutos. Entonces era porque estaba el orto. Yo creo que si los chicos no se calmaban, también nos echaban a nosotros. Claro. Ustedes igual se comportaron un toque más, me parece, ¿no? Sí, pero porque nosotros cuando vimos que el loco era así, dijimos, bueno, vamos a ganarnos porque acá lo corren más boludos. Sí, sí, sí. Igual Seba estuvo muy pillo porque Seba los hacía calentar cuando no estaba viendo el árbitro. Entonces Seba en un momento parece que le dice a uno y creo que le escupe los pies, una cosa así. Seba, Entonces, el chabón. Sí, Seba de acá. Entonces el árbitro se da vuelta y lo ve que se están peleando, no sé qué, y Seba le dice, me está puteando, no sé qué, yo no le hice nada, empieza a decir. Y la siguiente jugada recibe la pelota Seba y este chabón le mete una patada así, boludo, Chao. mal. Roja. Roja. Le dice, pero bueno, ve que me estás puteando. Yo no lo puedo ver, le dice. Así que roja. Lo sacó.
Y así tuvo un montón. Pero el tema es que los otros igual son re quilomberos. Tipo, se quedaron a pelo como 3 veces ya. Entonces nosotros ya sabíamos de antemano que no los podemos hacer calentar demasiado. Claro, ¿cómo se llaman? Bilardo se llama. Ah, ni idea. No son, o sea, Ah, pasa que son sub-18, ¿no? sí, no es que son tipo negro cabeza, vos decís, esto. Mm. Pero son pibes que flashean, como que se hacen los malos. Entonces dijimos, no nos vamos a pelear con estos pibes, hacemos como son, vamos a rescatarnos, vamos a aprovechar que son calentones. Sí. Y tuvieron como 4 azules para ellos y uno para nosotros. Ah, ¿los echaron a usted también, no? Sí, a uno sí, a Facu Rothman. Pero, Ah, ¿lo echaron? Sí, lo echan por un partido. Pero porque no sé qué le hizo a uno, creo que le agarró los huevos así. Y el otro, no sé, reaccionó, no me acuerdo que le hizo, que le pegó una cosa así, y los azules. Ah, sí, lo sé. Pero bueno, ellos se terminaron quedando como con 2 menos porque no tenían 4 azules, boludo. ¿Cuánto cambio atrás? O sea, ya Menos mal que tenían cambio, porque Sí, se quedaron con 4 menos. Y ahí creo que se termina el partido. Ya si son 4 menos. La verdad que no sé cuántos tienen que ser menos, pero si yo soy del otro equipo, no juego más. No, no sabés lo que pasó, boludo. ¿Dónde? El segundo, allá en el partido, el segundo gol, 2-0 iba nada más. O sea, íbamos ¿Usted? 1-0. El segundo gol, entra una pelota a la cancha. Entonces está, Ah, pica justo al lado de la bocha que se está usando. Y se mete el juez y le mete un puntinazo y choca al chabón que estaba marcando que tenía la pelota de nosotros. Entonces queda, tipo, el chabón, el nuestro, se va solo, patea el gol. Y le dicen, no, juez, es un desastre. No sé qué, y agarra y cobra el gol. Entonces los chavales estaban re calientes, y con razón, la verdad. Pero bueno, por lo menos lo hizo de burro y no de que no quiso bombear, no sé. Pasa que si vos lo ves del otro, No, del otro lado, ¿viste? Sí, no, pero aparte yo... Es lo primero que pensaba, pero Encima, yo con el capitán de ellos era como re educado. O sea, en un momento le dijo, bueno, vos pedís que tuvimos la forma, pero mirá cómo le gritaste a los jugadores de ellos. Yo ni pedo salto por el jugador del otro equipo. claro, claro. Entonces era como, bueno, buena onda ahí. Y nada, los entendía porque decía, no puede ser. Pobre Ahí pibe. te quedás callado y decís, bueno, Sí, mal. ya te da cosas jugar. Y en un momento a mí me dio una cara de orto después porque le metí una patada a Seba. Tipo, quedó picando la pelota y Seba la rechaza y justo le meten Justo una le meten patada. una patada. Porque le quieren pegar a la pelota. Sí, sí, Y a mí me salió el arma porque le hizo tipo, Plum. lo levanta. Y digo, juez roja, no sé qué. Me salió re el arma, te juro. Te miró Y de me re mira y como me el hace, orto, ¿no? así me dice. No, perdón, juez. Digo, Estaba sí, re no, grandote tipo, el buena juego, onda. boludo. No, perdón, juez, no. Me salió el arma, por fuera, pero está fuerte, no te preocupes. Estaba re No pasa grandote. nada, me dice. Porque las disimulaba así, el loco, se reía. Tipo, cuando le decías algo, el loco se Sí, reía, sí, tiraba sí. sonrisita. No, pasa que, vos sabés, yo me enojo si me falta el respeto, nada más se reía como buena onda, no nada que ver. No, encima era gigante, boludo. Sí. ¿Quién juega hoy? ¿De primera o algo así? ¿Algún partido piola? ¿Sabés que me parece que no, igual? Creo que no. Yo no sé, yo igual me quedo el partido que viene nada más y ya me voy. Ah, ¿sí? Sí. Pasa que yo tendría que haber arrancado la hora anterior porque se me bajó. Se bajó, sí. Y ya, así no sé qué me toca. ¿Y quién queda acá? ¿Mati? No, queda Mati allá y acá viene Jorge, que es el amigo de Mati. Ah, che, el equipo de Gaby sigue jugando, el de... Liverpool. No, el de Gaby, el otro Gaby. Argentina, el de Ah, Argentina. Beckham, no sé, boludo. No sé, porque a Beckham no lo vi más encima. Claro. Entonces no sé qué onda. Me parece que es... Ah, sí, hoy juegan, mirá, justo. No, mira. A las 21 juegan. No, y después este tengo un partido de mierda. Antisapo contra Alto Puchito. No lo vi. ¿Quién es ese? No lo conozco, boludo. Los de Antisapo son un sub ¿Pero qué son? subió. Ah, Son son- cuarta. Y los de Alto Puchito son horribles. ¿Tenés ahí la lista de partidos? Sí. ¿Quién onda? ¿Quién juega?
se me murió el Excel, boludo. No, Bueno, tranqui. se quedó duro ahí. Sí, queda a veces está. Che, igual en este va 2-1 los verdes, ¿no? ¿2-1 o 2-0? No, 2-1. Ah, entonces sí, creo que sí.
Y no las tira más encima, pero... ¡No, cuerpo! Choca de frente al pecho. Me choca de frente al pecho y se tira. Dale. Pancho, vamos, Pantalón, también. ¡Epa, buen cuerpo! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Ah, fue! ¡Muchachos, uno cada palo, pónganse! Espera. ¡Buenísima! ¡No! ¡Bien!
Vení, Luca, vení, Luca. Luca, dale, Luca. Vení, Pancho. Vení, Pancho, la última, dale. Pancho, vení acá. Vení conmigo, se la paso yo. Bien, Pancho. Lo tengo que hecho arriba. Dale, Juli. Dicho. Hasta ahí nomás, Juli, vení conmigo. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, Luquita. Pásala,